hace como que se analiza, viene, paga y todo, pero no toma nada. Oye, también eso se le puede interpretar en el análisis, ¿no? Digo, que hay de todo, que no hay cosas generales para todo el mundo. Que es un camino que cada uno va a ir haciendo y además a lo mejor en un momento hace eso y después decide hacer otra cosa, ¿no? Porque somos cambiantes. No hay nada para siempre en la vida. Hasta la vida tiene un límite, ¿no? Pero el psicoanálisis pues te permite ese autoconocimiento, ¿viste? Entonces, se puede hacer terapias breves. Nosotros hablamos de terapias populares en el sentido de que bueno, pues que son un número de sesiones para curarte de los síntomas que tienes, pero después uno puede decidir si quiere, digamos, entrar en ese viaje que es más el psicoanálisis personal, ¿no? O se interrumpe y ya se queda así, pues, con ese beneficio que le ha aportado hasta ese momento. Se puede hacer una terapia popular, una terapia breve, ¿no? Pero ya va a ser decisión de cada uno, hasta dónde quiere trabajar también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días, Paqui, John Jairo, David Machín, Veronique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ahora estamos en la clase de psicoanálisis de estructuras clínicas, ¿no? Que estamos estudiando. El curso es histeria y neurosis obsesiva, pero estamos trabajando todavía la histeria. No hemos comenzado con la neurosis obsesiva. Vamos a tener unas clasecitas más sobre histeria. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este curso está organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en Alcalá de Henares. Sorry. Bien. No. Entonces, hoy vamos a ver un caso que es la señora Emi D.N., que es un historial clínico que nos legó Freud para que aprendamos de él. Pero antes de entrar en el caso, me gustaría saber si tenéis preguntas de la vez pasada que os dije que anotaseis si teníais preguntas y las veíamos hoy, y ya después entramos en el caso. ¿No? ¿Entendido todo hasta ahora? A veces se sabe tan poco que ni siquiera puedes formular la pregunta. Claro, ¿no? sí. A mí me pasa, bueno, yo no vine, pero No te me pasa puedes con mucha expresar. frecuencia. Bueno, eso, ¿sabéis cómo lo podemos arreglar? Si os leéis, si algunos apetece ir leyendo los casos, los historiales clínicos de Freud, pues también podéis ir leyendo un poquito, aunque sea un parrafito, 2 parrafitos, 3 parrafitos al día siguiente, otro parrafito, 3 parrafitos al día, y ya vais un poco introduciendo, ¿no?, en materia, los que queráis. No Los es casos solamente- clínicos, ¿no? Casos clínicos. Los casos clínicos, eso es. Historiales clínicos se llama esto. Historiales clínicos. En internet lo vais a encontrar. Bueno, a veces tampoco te pregunto porque pienso que más adelante lo vas a desarrollar. Bueno, pero pregunta. Sí, porque no tienes tampoco un esquema de qué cosa vamos a ver, ¿sí? Sí, os lo puedo, Sí. lo puedo dar. Y así ya vemos que, bueno, que más adelante lo vas a desarrollar, entonces como... Bueno, pero no te preocupes por preguntar, aunque después lo desarrollemos, porque las cosas hay que decirlas varias veces para que se queden. Vale. Hay que repetirlas varias veces. Bien. No es la primera vez, nunca la primera vez nos quedamos con ello. Por lo menos 3 veces. Sí. Pues quería comentar el tema del trauma, que no me quedó bien claro porque realmente un psicólogo conductista puede ver el trauma como realmente algo en que trabajar, pero si no entendí mal, lo que me comentaste es que el trauma es como forma parte del complejo de Edipo y que es algo que nos pasa a todos y que entonces aclara un poquito más eso porque hay ahí como... Vale. Freud empezó trabajando con la teoría del trauma también, ¿no? Como que había habido algo traumático que había producido, claro, ¿ves? La causa, La causa, ¿ves? Ahí lo relacionamos con la epistemología.
Era como causa-efecto. Freud era racionalista, médico, neurólogo, educado en el racionalismo y el positivismo de la época, como ahora se educan la mayoría de los médicos, ¿no? Pero entonces se pensaba como que había una causa que había producido el efecto, la patología, ¿no? Entonces se buscaba la causa, ¿qué trauma? ¿Cuál es el trauma que ha producido en la señora Emi los síntomas que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que pasa es que después, cuando se produce el psicoanálisis, cuando nace el psicoanálisis en 1900, en la interpretación de los sueños, y ahí se ve que la teoría del trauma hay que desecharla. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a mostrar la interpretación de los sueños es que el aparato psíquico, ¿no? Con su funcionamiento normal, es el mismo que el aparato psíquico con su funcionamiento patológico, ¿no? Que el aparato psíquico de una persona enferma, es decir, que hay una diferencia de cantidad, ¿no? Que es lo mismo, que son los mismos mecanismos psíquicos, que son los mismos operadores inconscientes los que trabajan en un caso o en otro, ¿no? Y entonces Freud desde ahí va a cómo se ha constituido el aparato psíquico, va a la constitución del aparato psíquico, ¿no? Al origen en cada persona de lo psíquico, y ahí es cuando llega al complejo de Edipo, ¿no? Y en el complejo de Edipo lo que nos viene a mostrar es que lo que resulta traumático para todos es la entrada en el lenguaje. Pero para todo el mundo eso ha resultado traumático. ¿Por qué? Porque ha sido la separación de la naturaleza, el Edipo es la máquina. Entramos por un lado de la máquina como animales, animalitos, cachorritos, no somos todavía cachorritos, animales, y salimos seres humanos. Salimos seres humanos, ¿qué es? Hablantes, sujetos del lenguaje, con posibilidad de relacionarnos con otros humanos. El cachorrito animal que entra en un lado de la máquina no tiene posibilidad de relacionarse con otros humanos. No camina, no habla, no ve bien, no regula su temperatura corporal. Se moriría si le dejamos. El otro día apareció muerto un niño en un contenedor en no sé dónde. Bueno, si tú le dejas, le abandonas ahí, se muere, ¿vale? Entonces, ese cachorrito no tiene posibilidad de relacionar, no es humano, en el sentido de que no tiene habla, no se puede relacionar con otros humanos, es prematuro. Vale. Se relaciona con la madre, pero porque la madre lo quiere, porque la madre es la que decide, no, a este niño yo le salvo la vida. La función madre, ¿vale? Función madre, da igual que sea la madre o que sea el cura del convento donde la han abandonado, da igual. Pero porque el que le salva la vida lo decide, le voy a salvar la vida, ¿no? Si no, el niño no puede tampoco, no se puede relacionar con nadie. Entonces, se relaciona con ese de que le ha salvado la vida, pero es de una manera totalmente pasiva. Come, tiene frío, llora, y entonces llega el otro y le arropa. Es como algo, imaginaos lo que es para el niño, de impresionante, ¿no? Esa función que está ahí, que le salva la vida, eso es, literalmente, le salva la vida. Todavía el niño no lo entiende, ni tiene noción de nada, es una placa sensible en la que van quedando impactado todo lo que le llega. Todo. Donde se forma el aparato psíquico. Claro, entonces ahí entra, digamos, en la máquina, ¿no? Y ahí empiezan ya todas las operaciones, una serie de operaciones formales que van a ir constituyendo el aparato psíquico de este niño. Primero, relación con esa función todopoderosa. No hay nada más. Para el niño no hay mundo todavía, solo es pecho, hambre, llega la teta, la leche y le calma la necesidad. Primera experiencia de placer, ¿no? Entonces el niño a partir de ahí intenta repetir esa primera experiencia de placer. Todavía no hay nada más. Esa función, que todavía ni siquiera no es la madre, es algo que desconoce y que forma parte de él. Cuando interviene el padre, ahí aparece la madre también. Ahí el padre separa al niño de la madre, es decir, hasta ese momento eran una única célula, ¿vale? Interviene el padre y ya se separan el niño de la madre. Pero con la intervención del padre llega el mundo de lo simbólico. Ahí es donde va a empezar a constituirse lo psíquico, ¿vale? Llega el símbolo. Primero porque el padre es la madre quien se lo tiene que transmitir. Este es tu padre.
le dice al niño, no, mira papá. Si la madre no se lo transmite a través de la palabra, el niño no tiene padre, aunque esté ahí el Señor al lado. No tiene padre, no tiene ley, porque el padre viene a ser los límites, ¿no? Entonces, ese proceso es así muy simplificado, lo he contado, lleva una serie de operaciones que ya veremos, que son complejas y que van dando toda la complejidad del aparato psíquico. Pero eso es, dice Freud, es lo traumático para el niño, esa entrada en el lenguaje, esa separación de la madre, de la naturaleza, de esa función que le daba todo. Claro, de esa función que le daba todo, que le satisfacía todas sus necesidades. Ahora se tiene que separar de eso y cada vez ya va saliendo más al mundo, a relacionarse con otros, que los otros siempre nos traen la diferencia, la intranquilidad, el conflicto, ¿no? Te trae porque es diferente a ti, siempre te trae displacer el otro. Hasta lo que yo os estoy diciendo ahora produce displacer. ¿Por qué? Porque es algo que te lleva a pensar las cosas de otra manera. Ya te separa de cómo pensabas antes, ¿no? De toda la novedad, te va separando de lo que te han enseñado en la familia, de lo que te han enseñado. La ciencia te va separando de eso, ¿no? De lo que has aprendido en la familia, de lo que has aprendido en el colegio, con la ideología, lo que te dice la televisión. La ciencia te viene a separar de eso, entonces te trae displacer, malestar, un poquito de angustia, ¿no? Entonces eso es el verdadero trauma, y sobre todo también porque el lenguaje nos trae la mortalidad. Es decir, es a través del lenguaje. Todos los animales son mortales, pero es el hombre el que sabe de su mortalidad, porque llega a través del lenguaje. Y en muchas ocasiones todos los conflictos vienen porque uno no quiere saber de eso. No quiere saber de su propia mortalidad. Un mecanismo de defensa de... Claro, muchos trastornos psíquicos son frente a eso, frente a nuestra carencia, frente a que siempre algo nos falta, a no ser completos, ahí aparece la incertidumbre, la angustia, ¿no? La incertidumbre. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Desarrollamos síntomas, una obsesión. ¿Para qué? Para no darte cuenta de la carencia, lo llenas con obsesión. Para no darte cuenta de la carencia, lo llenas con angustia. Para no darte cuenta... Pero frente a esa verdad de ser mortales, de que somos humanos. Los humanos son mortales. Si no, seríamos dioses, ¿no? Hay un aforismo que dice: Dios está en todas partes porque todo el mundo quiere ser Dios. Claro, porque frente a nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces también hay mucha gente que va como inmortal por la vida, va como inhumano por la vida, ¿no? No mira, no tiene en cuenta al otro para nada porque él es inmortal, ¿no? Claro, pero eso le pasa a mucha gente, y muchos trastornos psíquicos son una manera de negar la mortalidad también, de negarla, de folclorarla, de reprimirla. Pero eso está muy relacionado con la creencia. Es que yo estoy haciendo el máster, no sé si lo conoce, en el Pontificio Instituto Teológico, da un máster en matrimonio y familia. Entonces, pues claro, ahí siempre estamos con el tema el tema religioso y el tema, pero lo que no está, porque realmente hasta cierto punto el psicoanálisis se contrapone a la fe, a la religión. Pero lo que estás diciendo ahora mismo es el mismo, tiene mucha relación con la fe. El tema de saber que somos inmortales, de que no somos dioses. Somos mortales. Exacto, de que somos mortales. ¡Ay, tu lapsus! ¿Veis? Aunque ella conscientemente dice somos mortales, pero inconscientemente no niega, sigue siendo inmortal. Pero es que es así, es que en el inconsciente no hay muerte, no está la muerte. Y entonces eso a uno le puede llevar a comportarse como un inmortal en la vida, a no cuidarse, a cruzar la carretera con el semáforo en rojo, a ir a 200 por hora por la carretera, a fumar cuando le han prohibido fumar, a tirarse en parapente.
Eso es temerario. ¿Veis? Se ha visto, ¿no? En acto. Cada vez me gusta más el psicoanálisis. Hoy total, Muy profundo, total. muy bonito. Entonces, vamos a la historia. Estuvimos viendo la vez pasada el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Ya hemos ido hablando de la represión, ¿no? Porque dijimos, es frente a un hecho desagradable, frente a un hecho que afectivamente le produce dolor, le produce padecimiento, le produce vergüenza, que la histérica reprime, ¿no? No quiero saber nada de eso. Pero vete tú a saber si no tiene relación con lo que estábamos hablando, ¿no? No quiero saber nada de mi ser mortal, ¿no? Le dice, no quiero saber nada de eso. Y dice, entonces, ¿qué hace? Reprime. Reprimir, decíamos que era alejar de la conciencia. Es decir, no lo hacemos desaparecer, ¿no? Si ha estado en el aparato, todo lo que ha entrado en el aparato psíquico ya queda en el aparato psíquico. Se puede transformar, pero no desaparece, ni se crea ni se destruye la energía, se transforma, decíamos, ¿no? Eso lo tomaba el psicoanálisis de la física, la filosofía que se desprende del principio de constancia. Entonces, ha entrado en el aparato psíquico, lo hago inconsciente, significa que lo alejo de mi conciencia, no quiero saber, pero desde lo inconsciente sigue trabajando eso, sigue trabajando. Entonces, se puede reprimir una idea, un recuerdo, un pensamiento, una representación, pero el afecto que está asociado, el dolor, la angustia, la vergüenza, la repugnancia, eso no se puede reprimir porque el afecto es irrepresible. Entonces, ¿qué pasa? El afecto, en el caso de la histeria, decíamos que sufre una conversión. Conversión, que significa que se convierte en inervación somática. Se pone en el cuerpo. Entonces está siempre mantenido por una frase. Me quedé, no puedo dar un paso más. No puedo dar un paso más. Y se quedó con la pierna paralizada. Pero ya no sabía la frase, era inconsciente. Ya no sabía qué frase le había producido la parálisis. Fue una construcción en el análisis. Después de muchas sesiones de psicoanálisis, se llegó a producir esa frase, que la frase que le había paralizado era no puedo dar un paso más, pero tuvo que hablar varias sesiones de psicoanálisis para poder llegar a ella, ¿no? Estaba inconsciente, estaba separada la representación, la frase, del afecto. En muchas ocasiones decíamos que en la paciente histérica o el paciente histérico puede hasta pronunciar la frase en el análisis, pero está totalmente disociada la frase del síntoma, es decir, ni siquiera puede imaginar ni sospechar que eso es lo que ha producido el síntoma, ¿no? Que ha sido el factor motivador del fenómeno patológico. Bueno, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, el mecanismo psíquico, ¿no? Y que vimos que ciertas impresiones que han quedado privadas entonces de esa elaboración psíquica, porque la elaboración psíquica sería poder hablar de ello, poder relacionarlo con otras ideas, con otras palabras, ponerlo palabras, ¿no? Bueno, pues en el caso de estos pacientes no han podido hacerlo, o bien porque no han querido, han rehusado a elaborarlo, se han negado, ¿no? Por una operación mental, no quiero saber nada de esto, no quiero saber, entonces... O porque por conflictos, por miedo a que eso le produjese determinados conflictos psíquicos dolorosos, o porque, por ejemplo, en el caso de impresiones sexuales, pues se lo ha impedido el pudor o las circunstancias sociales, ¿no? No lo ha podido hablar con nadie, no lo ha podido elaborar. O también porque esas impresiones las experimentaron en un momento en que el aparato psíquico todavía no estaba preparado para poder elaborarlas, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Porque decíamos que tienen que ver con impresiones o con sucesos, muchas veces fantaseados, no necesariamente vividos, fantaseados de la infancia, de la sexualidad infantil. Entonces no estaba el aparato psíquico tampoco
del todo conformado para poder entender o para poder elaborar. Y eso ha hecho después, pues, síntoma. ¿No? Que ya vamos a ver en otra clase la importancia que tiene después un segundo suceso. Un segundo suceso que viene a ser el que da sentido al primer suceso que aconteció en la infancia. De tal forma que el fenómeno histérico viene a ser como una solución a esa problemática, a ese conflicto que se le generó al paciente. La mejor que pudo, la mejor solución que pudo, no podía más que eso, ¿no? Entonces, impresión, represión, conversión del afecto a inervación somática. Es el mecanismo. Y ahora en el análisis, en el psicoanálisis del paciente, ¿qué vamos a hacer? Justo el trabajo contrario, es decir, partiendo del último efecto del sistema, partiendo del síntoma, partiendo del fenómeno histérico, del fenómeno patológico, le vamos a pedir al paciente que asocie libremente, que aplique la técnica del psicoanálisis y a partir de ahí, con todo lo que el paciente nos va contando, en las sesiones de análisis vamos reconstruyendo qué operaciones hizo psíquicamente, qué operaciones hizo mentalmente, ¿no? Para poder interpretar cuál es la causa inconsciente verdaderamente que le llevó a enfermar, ¿no? ¿Cuál fue ese conflicto inconsciente que se le produjo? Pero eso solamente por interpretación lo podemos saber, ¿vale? Después de hacer todo ese trabajo de asociación libre del paciente. ¿Se entiende? Es decir, que si el paciente no habla, no le podemos curar. No se puede curar, mejor dicho. Si no habla, si no empieza a hablar libremente de todo lo que se le va ocurriendo a partir de ese síntoma, porque está relacionado, si se le ocurre, si va hablando de eso es porque tiene que ver, no existe la casualidad psíquica, no existe. Te iba a preguntar yo, porque si uno está en consulta, ¿verdad? Porque me pasó, tú estás hablando de algo y de repente lanzas otra historia. Pues claro, eso es por eso es asociación libre, eso es precisamente lo que hay que hacer, porque ahí vemos, a ver, ¿por qué se relaciona esto con esto? ¿A dónde nos lleva? Y aparentemente al principio no tiene ningún sentido, pero si sigue hablando, vamos a ver el sentido. Vamos a ver por qué se relaciona esa idea con otra que parece tan dispar o que no tiene que ver. Existe un motivo inconsciente de por qué eso se relaciona. Y eso es lo que vamos reconstruyendo en el análisis. Todas esas operaciones que se han ido haciendo inconscientemente. Porque eso ha dado lugar en su condensación al síntoma. El síntoma el síntoma habla, pero está como todo el lenguaje ahí condensado, todo pegado, pegoteado, que no se entiende nada, ¿no? Pero a medida que le dejas al paciente ir asociando libremente, se va desplegando todo eso que está en el síntoma condensado, ¿no? Y ahí va a ir adquiriendo un sentido que nos va a permitir hacer la interpretación. La interpretación no está en ningún lugar. Es decir, el deseo inconsciente no está en ningún lugar. Hasta que no lo interpretamos, no está. Lo único que hay es síntoma y asociación libre cuando habla el paciente. Pero hay que producirlo por interpretación, el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese síntoma, ¿vale? O sea, son tres cosas. Síntoma, que es contenido manifiesto. Asociación libre, que es lo que nos va a permitir, todo el puente de ideas que nos va a permitir llegar desde el síntoma hasta la causa, ¿no? Y luego la causa es por interpretación que la producimos. Y siempre es inconsciente. Yo lo que no entiendo es eso de siempre que sea un deseo inconsciente y sexual. Eso no acabo de comprenderlo. Eso puede ser tan importante que me abarque a toda mi vida y que todo lo que me pase tenga esa interpretación. Pues sí que te abarca la vida, puede hacerlo. No, pero yo no lo entiendo. Me cuesta trabajo. Bueno, es un trabajo, no lo has dicho, es un trabajo comprenderlo, ¿no? Porque no es sexual, no es genital. Eso es lo que no sé. Sexual va más allá. La sexualidad humana es amplia.
No es solo lo genital, incluye lo genital, pero es amplia. Somos sexuados, somos sujetos sexuados. Y ya de esto se da cuenta el sujeto que somos sexuados cuando descubre la diferencia sexual. Se descubre el niño que hay hombres y que hay mujeres. Esto es el primer palo del niño. Descubrir que hay hombres y hay mujeres, bueno, eso ya es un trabajo enorme. Porque al principio para el niño no hay mujer. Solo hay uno que tiene una cosita, que se le ve así esa cosita de hacer pipí que es más grande, y otro que no tiene esa cosita. Entonces dice, o sea, hay masculinos y masculinos castrados para el niño. Todavía no hay femenino, no hay mujer. Entonces dice, a este que no tiene, ¿qué ha pasado? ¿Se lo han cortado? ¿No le ha crecido todavía? Es subdesarrollado todavía, es tonto, ¿no? Se hace sus teorías sexuales infantiles. O sea, fíjate desde el principio lo importante que es la sexualidad, porque el niño va a tener que descubrir, que ya lo va a hacer en la adolescencia, más o menos, se ha llevado muchos años de trabajo, descubrir que hay hombres y hay mujeres, y que esto es así porque nos reproducimos por sexuación. ¿Por qué? Porque somos mortales. Porque la especie tiene que seguir reproduciéndose para perdurar, porque nosotros nos morimos. Y es que eso es un periodo largo, ¿eh? Porque Bueno, yo tengo dos niños... Se te lleva toda la vida. 8 y 5 años, claro, y ellos... Descubren. Claro, ellos de pequeñitos, desde que tenían 4 años, ya saben que mamá y papá, que son, pero no son conscientes, o sea, le ha costado todavía, tienen 8 años mayor, y no es consciente al 100% de la diferencia. Y que es increíble porque es muy simple, ¿no? Entonces, tú que tienes cuesta mucho, le cuesta mucho. formación. Bueno, es muy simple, pero el lapsus que has cometido antes muestra que no es tan simple, porque también cuando uno inconscientemente niega la mortalidad, ¿no? Niega la diferencia sexual. ¿Por qué os creéis que ahora hay tanta fuerza y tanto empeño en decir que todos somos iguales? Claro. Que la lucha es por la igualdad hoy en día, cuando realmente la lucha tendría que ser por la diferencia. Sí. Somos todos diferentes. Todos. O sea, ya no solamente la gran diferencia es la diferencia sexual, es la primera diferencia, pero después todos somos diferentes. Yo Todos. sí, pero a ver, hay una cosa que bueno, no entiendo nada de muchas cosas. Porque un niño cuando es pequeñito, efectivamente, adquiere conciencia de que no tiene rabito, que el otro sí, y ahí se le dice, tú eres niña y eres niño. A ver, ¿dónde está el problema? Es que no es una cosa... ¿Sabes por qué no lo comprendes? ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque es una cosa de aceptación inconsciente que tienes que hacer todavía. Aceptación inconsciente. Sí, es como de aceptación, No es que no entiendas, Sí. no, lo comprendes ¿Pero qué? perfectamente, Claro, pero hay una cosa de aceptación. ¿Y qué es lo que no acepto? Pues la diferencia sexual, la sexualidad... Claro que lo acepto, si soy la primera que pienso que no somos iguales. pero, Ni física ni mentalmente. pero en tu conciencia. Conscientemente sí lo aceptas. Claro. Conscientemente sí, es lo que os estoy diciendo, que una cosa es lo que uno piensa en su conciencia, pero después otra cosa es lo inconsciente. Y en lo inconsciente convive la contradicción. No pasa nada. Por eso luego decimos, acepto el rol de mujer y el rol de hombre. Es que somos diferentes. Claro, pero es que además en cada uno de nosotros hay un hombre y hay una mujer. También hay que aceptarlos. Claro, exacto. Porque a veces cuando uno tiene, por ejemplo, un hombre que le despiden de los trabajos porque siempre entra en conflicto con los jefes, ¿no? Le acaban despidiendo y discute con los jefes. Bueno, pues diréis, no, es que es muy bravucón, es que no sé qué. No, tiene un problema con la posición femenina. ¿Y si es una mujer la que le pasa eso? También, ¿Un problema con la femenina o con la masculina? con la posición femenina. O sea, que si Porque- soy yo, que soy mujer y que tengo un No, problema tiene con que los tener jefes, también Claro, ambos. tiene con la femenina. claro. Un problema con la posición femenina. Exacto. O si no puedes escribir un poema, mira, es que no puedo escribir, es que me siento y no puedo. Bueno, tiene que ver con la posición femenina. ¿Veis que es en las cosas de la vida normales donde se ve las posiciones masculina, femenina, padre, madre?
¿no? Que no es solamente, como decías, el tema de ni can ni Que- can, sino exacto. que la sexualidad es muchísimo. Exacto, Claro, o sea, muchísimo más amplio. Claro, o sea, entonces quiere decir que he tenido un problema con mi madre. Tú lo has dicho. Bueno, entonces, Emi, la señora Emi, ¿vale? Llega a la consulta, es una paciente de Freud, ¿qué tal? Todos vais aquí siguiéndolo bien, ¿no? Bien, entonces, tiene 40 años, una señora, es de Livonia, comienza el tratamiento con Freud en 1889 y es el primer caso que trata Freud con la hipnosis. Él ya estaba trabajando con Breuer, con Bergen, con Charcot, vimos que de ahí había tomado cosas del método hipnótico, el método catártico. Entonces llega esta señora y dice, bueno, pues mira, esto parece una histeria, vamos a empezar a aplicar el método hipnótico con ella. Entonces, todavía es un caso donde no va a poder profundizar mucho en el análisis de los síntomas, porque todavía no tiene el psicoanálisis Freud en este momento. Estamos en 1889, no ha producido todavía el concepto inconsciente ni la interpretación de los sueños. Entonces va un poco como a tientas con las nociones que él tiene de método, ¿no? Y en el historial pues nos va mostrando todas las notas que toma durante 15 días de esta paciente y sus comentarios. Emi es una paciente histérica y además cae muy rápidamente en el sonambulismo. Le hace así, a partir de ahora usted va a dormir y hace ¡pum! Y cae dormida inmediatamente. Es una mujer de aspecto aún juvenil, de rasgos muy finos, dice él. Y cuando entra a la consulta la encuentra ya tendida en el diván con el almohadón puesto debajo de la nuca, es muy dispuesta a psicoanalizarse, y dice pero que su rostro está contraído, doliente, ¿no? Los ojos entornados, la mirada baja, fruncido el entrecejo y muy marcados los surcos labiales, ¿no? Muy contraída. Habla con esfuerzo, en voz baja, a veces tartamudea. Sus dedos están entrelazados y como con constante agitación, ¿no? Los mueve mucho. Tiene constantes contracciones a manera de tics en los músculos de la cara y el cuello, muchos tics. Y frecuentemente, cuando está hablando, se interrumpe y hace un sonido muy singular, ¿no? Inarticulado, como dice, es un chasquido con la lengua, ¿no? Qué curioso, si hay gente que lo hace. Así, se interrumpe, ya está hablando y de repente se para y hace el sonido. Dice que los colegas de Freud que lo han escuchado, ¿no? Y que son aficionados a la caza, le dicen que es parecido al canto del gallo silvestre, lo que hace la señora, ¿no? El urogallo, que justamente lo va a decir Freud, qué curioso, porque es como un canto suicida, el del urogallo. Lo hace cuando está en celo, para llamar a la hembra, pero ahí justo se delata frente a los cazadores y ahí le matan cuando hace el canto. ¿Ves? También sexualidad muerte otra vez unida, ¿no? Entonces, ella tiene una conversación coherente, es una persona intelectualmente muy activa, una buena cultura, inteligencia. De hecho, después vamos a ver cómo es ella dirige la empresa, es viuda, murió el marido y ella dirige toda la empresa, ella se hace cargo de la educación de sus hijas, o sea, una persona, porque en este momento acordaros que a las pacientes histéricas se las consideraba degeneradas, como si hubiera habido un deterioro mental, una degeneración. Y Freud viene a decir que no, que el aparato psíquico es el mismo, que no ha habido degeneración, no hay ruptura de nada, que es una cosa de cantidad, ¿no? Y aquí lo demuestra, dice, es una persona súper inteligente y culta, ¿no? Bueno, a Freud le extraña que cada 2 minutos se interrumpe de repente, ¿no? Contrae el rostro en una expresión de horror y repugnancia, extiende la mano hacia Freud así con los dedos crispados y le dice, le cambia la voz, le dice, estése quieto, no me hable, no me toque, ¿no? Le dice así. Entonces Freud dice, debe ser una alucinación, Claro. que cada cierto tiempo debe tener como una alucinación periódica y hace ese comportamiento, ¿no? Después, repentinamente, vuelve a la conversación, después de que haga esto, y
no pide ni disculpas ni nada, cosa que también le extraña a Freud, ¿no? Dice que raro, no pide disculpas, no intenta dar una explicación de por qué ha hecho eso, con lo cual él dice, no debe ni darse cuenta de que lo hace, ¿no? Una cabra, ¿no? Bueno, sobre su vida personal cuenta que es la hija número 13 de una familia de 14 hijos, ¿no? Es una familia rica, ricamente afincada, de los cuales solo quedan 4 con vida. Su madre era una mujer enérgica y severa que le había educado cuidadosamente y con excesivo rigor. A los 23 años se casó con un rico industrial, muy inteligente, muy trabajador, pero mucho mayor que ella. ¿A qué edad, perdona? A los 23. 23. Y en un viaje que hicieron, que salieron a pasear, su marido murió de repente de un ataque al corazón, ¿no? Y ella estaba delante, lo presenció. Y dice que desde aquel momento, ese acontecimiento, junto con que ella ha tenido que hacerse cargo de la educación de las hijas y que le han dado muchos disgustos porque son hijas enfermizas, hijas nerviosas, bueno, pues que esos 2 acontecimientos, ella dice que son los que le han hecho enfermar. A partir de ese momento se enfermó, ¿no? Siempre ha estado enferma desde ese momento, con mayor o menor intensidad, pero siempre enferma. Que desde que murió el marido ha pasado 14 años ya, ¿no? Sus hijas tienen una 16 y otra 14. Entonces, hace 4 años tuvo un tratamiento con masajes, con baños, pero que le dieron un alivio pasajero. Y porque todos los esfuerzos que ha hecho, todos los tratamientos, todos los médicos donde ha ido, ninguno ha logrado curarla, ¿no? De sus síntomas. Entonces ella vive en una finca cerca de una importante ciudad y hace 4 meses que se encontraba peor, entonces se trasladó a otra ciudad buscando la ayuda de un médico y después ya de ahí va a Viena a ver a Freud. Bueno, va a tratarse con otro médico de reputado, ¿no? Muy prestigioso, y allí ya le hablan de Freud, que estaba estudiando estos temas y que estaba trabajando con estos temas. Se va del campo a la ciudad. Sí. Y entonces va a visitar al doctor Freud. Freud, para enfocar el tratamiento, le pide, bueno, pues mira, te vas a separar de tus hijas un tiempo, días que se queden a cargo de la institutriz, y te vas a ingresar en un sanatorio donde yo pueda ir a verte todos los días. Y así lo hacen, ¿vale? Entonces, ya en el sanatorio, el primer día que Freud va y la visita, se da cuenta de que cuando alguien entra a la habitación, sin avisar, ella sufre un susto muy grande, se asusta muchísimo, ¿no? Se sorprende mucho. Entonces él la avisa, por favor, llamen siempre antes de pasar, que la paciente se asusta, pero aún así cuando llaman y dicen adelante, ella también se asusta. También la paciente refiere dolor en la pierna derecha, le dice a Freud que le duele la pierna derecha. Y entonces Freud aquí le dice, mira, pues todos los días te vas a dar 2 baños templados y te vamos a hacer 2 masajes en todo el cuerpo, ¿no? Eso es el tratamiento, hipnosis, y eso es lo que le prescribe. Y a partir de ahí pues empiezan las sesiones de hipnosis. Entonces, después de una semana de tratamiento, la paciente dice que duerme bien, que se estaba reponiendo y que la mayor parte del tiempo estaba tranquila. Y a veces veía a sus hijas, ¿no? Durante un tiempo, reposaba, leía. Esa era su vida en el sanatorio. Pero Freud se va dando cuenta que él con la hipnosis, la hipnotiza y le va pidiendo que le diga, a ver, dígame cuándo sintió usted miedo por primera vez, qué fue lo que le asustó por primera vez, ¿no? Entonces ella le va dando cierta información sobre esos momentos, ¿no? Entonces Freud con la hipnosis lo que intenta es sugestionarla, ¿no? Por sugestión quitarle los síntomas, le va diciendo, bueno, pues a partir de ahora ya, cada vez que vea un animal, porque ella va a referir cómo la primera vez fue con su hermano le tiró unos animales muertos, ¿no? Cada vez que usted vea un animal no va a sentir miedo, ¿no? 1, 2, 3, ¡chao! Y entonces así intentaba quitarle los síntomas, ¿no? Y en algunos casos iba mejorando, pero ahora no sentía miedo con el animal, pero sentía miedo con otra cosa, ¿no? Y entonces, un día en estado normal, sin caer en el sonambulismo, o sea, sin hipnotizarla, la paciente le empieza a contar cosas espontáneamente.
sin que él le pregunte, ¿no? Porque ella quiere contarle. Y entonces le cuenta que ha leído en el periódico que un muchacho ha maniatado a un niño y le ha metido un ratón blanco en la boca, muriendo el niño de susto. Va asociando, ¿no? Le va a empezar a contar. Después le cuenta que el doctor K ha remitido a Tiflis un cajón lleno de ratas blancas. Y ahí muestra una cara de espanto y dice eso de: estése quieto, no me hable, no me toque. Dice, ¿no? Mire que si en mi cama hubiera uno de esos bichos, figúrese lo que pasará al abrir el cajón. Entre las ratas hay una muerta toda roída, dice ella. Empieza a asociar libremente. Por la tarde, Freud le pregunta y ella dice que no se acuerda de nada. Y se ríe, está risueña, alegre, contenta. Bueno, Freud le pregunta que por qué se asusta con tanta facilidad. Y ella dice que son recuerdos de su primera infancia. ¿De qué época?, le pregunta Freud. Y entonces ella empieza a hablar de una serie de recuerdos diferentes, o sea, pertenecientes a diferentes épocas de su vida, pero que cuando los cuenta todos enganchados como si fueran parte de un mismo suceso, ¿no? Y además de una manera tan rápida que Freud dice: esto debía de estar organizado en su mente, asociados esos recuerdos entre sí, porque no le ha dado tiempo a organizarlo ahora, ¿no? Entonces dice: a los 5 años sus hermanos le asustaban arrojándole bichos muertos. Ahí tuvo un primer ataque, ¿no? Desvanecimiento y convulsiones. Pero su tía le dijo que tenía que hacer todo lo posible para que no le dieran esos ataques, ¿no? Y a partir de entonces nunca más le dio un ataque con convulsiones. A los 7 años ve a su hermana muerta y metida en el ataúd. A los 8 años su hermano le asustaba disfrazándose de fantasma con una sábana blanca. Y por último dice que a los 9 años entró a ver el cadáver de su tía muerta y que cuando estaba enfrente de él se le abrió la boca. Todo eso es lo que ella cuenta, ¿no? No vamos a ir a la realidad a ver si es verdad o no es verdad, no nos interesa. Es lo que ella cuenta y que en su realidad psíquica está todo eso asociado así, ¿no? Con respecto al tic, cuenta que apareció cuando tenía 5 años, que apareció hace 5 años, cuando estaba velando a su hija que estaba muy enferma, y entonces ella se propone no hacer ningún ruido para no despertarla y consigue justo lo contrario, lo que comentamos el otro día. Aparece el tic ese, justo en su intento de no hacer ruido, ¿no? La frase "quédese quieto" ella la asocia con una alucinación donde ve animales que se le tiran encima, en movimiento. Es decir, cuando ella dice la frase "estése quieto, no se acerque", porque ve animales que se le tiran encima. Tiene alucinaciones. El "no me toque" lo asocia con una vez que su hermano enfermo, que tomaba morfina en un exceso de dosis, solía echarle mano a ella, ¿no? Repentinamente. Ella tenía 19 años. El recuerdo este es de cuando ella tenía 19 años. Y sigue hablando, ¿no? Y lo asocia con un conocido que se volvió loco de repente y la tomó en sus brazos, ¿no? Todos veis un poco escenas sexuales también, ¿no? La última, a los 28 años, en un acceso de fiebre de su hija, que dice que se le agarró tan fuerte al cuello que casi la ahoga. Bueno, detrás de esa frase "estése quieto" estaban todos estos recuerdos, ¿veis? Todo esto lo relata la paciente, algunas cosas entre las sesiones de hipnosis, pero la mayor parte de la información la da cuando le está dando el masaje, Freud, o sea, en otras ocasiones en que están hablando y de una manera inocente, aparentemente, pues ella le va contando espontáneamente y voluntariamente toda esta información, sin que Freud le pregunte ni nada, ¿no? Ella lo va asociando. Entonces, Freud aquí todavía no está trabajando con el psicoanálisis, él trabajaba con la hipnosis, pero ya de alguna manera la paciente le está diciendo: déjeme hablar, yo quiero hablar, ¿no? Además, Freud, lo que hemos dicho, ya se da cuenta de que estas series de ideas estaban organizadas en su mente, que ya ella las tenía asociadas, porque son
eran acontecimientos que separaban años, ¿no? Separados por años en muchos casos, pero en su realidad psíquica, en su mente, estaban relacionados. Otro dato importante es que la paciente, mientras lo cuenta, o sea, cuando lo está contando, dice que lo ve otra vez, lo revive de nuevo al contarlo. Que esto es una característica de la histeria, ¿no? Las reminiscencias. Es decir, cada vez que lo cuenta es como si lo volviese a vivir. Lo ve plásticamente, el recuerdo, eso. Que esto no son alucinaciones, son reminiscencias. Ella sabe que es un recuerdo, ¿no? Pero lo ve muy vívido el recuerdo. Entonces, aquí todos los esfuerzos de Freud estaban dirigidos a curarla. Repito, todavía no estaba el psicoanálisis construido, la ciencia del psicoanálisis. Entonces, Freud tenía como buen médico un furor curandis, quería curarla, ¿no? Que ese no es el objetivo del psicoanálisis, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero todavía no es psicoanálisis. Entonces él lo que quería hacer era, con la hipnosis, hacer que desaparecieran esas imágenes de ella, esos recuerdos, esas alucinaciones, ¿ves? Curar el síntoma, quería curarla del síntoma, con hipnosis. Entonces, la hipnosis fue infructuosa con Emi. No servía de nada decirle lo que tenía que hacer o de desterrar de ella esas imágenes, anular las imágenes. Eso no servía. Sin embargo, se daba cuenta de que cuando la dejaba hablar, eso que ella hablaba, que le permitía decir hasta el final sin intentar rectificarla y sin intentar cortar nada, eso tenía más efecto, ese análisis tenía más efecto que la hipnosis. Y se iba mejorando con eso. Y mejoró, realmente fue mejorando. Y a las 7 semanas Freud le dio el alta. 7 semanas, ¿no? Y ella decía ahí que se sentía tan bien como antes de la muerte de su marido, después de 7 semanas de conversaciones con Freud. Entonces, después de unos meses, hay un móvil, ¿no? Después de unos meses se entera, que la paciente se va, y Freud se entera de que la hija de la paciente tiene una enfermedad ginecológica, la hija mayor, y que no puede resolver. Y porque durante el tratamiento ya le había consultado a Freud sobre esta enfermedad de la hija. Entonces ahora la paciente le culpa a Freud y a otro doctor de haber tratado a su hija como si eso fuera una enfermedad leve, cuando realmente era una enfermedad grave, ¿no? Ella le acusa a Freud. Entonces dice Freud, ahí en ese momento cuando ella hace esa acusación es como si el tratamiento que había recibido por Freud pierde efecto, ¿no? Pero veis la relación, la eficacia simbólica, al decir que Freud era el culpable, todo el efecto que había obtenido con el tratamiento deja de tener efecto y se enferma otra vez ella. Ella no quiere volver a ser atendida por Freud, o sea, veis, la transferencia negativa está ahí, ¿no? Con Freud. No quiere ser atendida por Freud y Breuer la convence para que vaya a otro médico. Pero a la paciente no le cae bien este otro médico y vuelve a Freud. Dice que quiere ver otra vez a Freud, ¿no? Entonces se comienza un segundo tratamiento con ella. En este caso la paciente se queja de tener un revoltijo en la cabeza. Dice, tengo un revoltijo en la cabeza, no duerme, de repente se pone a llorar desconsolada, tartamudea, tiene el chasquido a través de la lengua y se restriega las manos y cuando ve cualquier animal dice, estése quieto, no me toque. Es decir, volvió de nuevo a los síntomas de antes y algunos síntomas más, ¿no? Esta vez le costaba más hipnotizarla, hasta que finalmente la paciente dice, no me hipnotice, no quiero que me hipnotice, se niega, ¿no? Entonces, Freud dice, hay un momento también como que se niega, va a verle, pero no quiere que la trate, ¿no? Entonces Freud le da un ultimátum, dice, mire, si en 24 horas usted sigue así, pues búsquese otro médico, yo no la puedo tratar. Y entonces ella vuelve y dice que sí, que quiere, si usted lo dice, yo voy a hacer lo que usted me diga, ¿no?
Esto Freud se lo dice porque ella no quiere comer. Ella se ha negado a comer cualquier tipo de alimento, no quiere ni siquiera beber agua mineral. Entonces es cuando Freud le dice que tiene que comer y que además si sigue así no la va a atender más, ¿no? Entonces ahí ella empieza a comer. Él la hipnotiza en una ocasión y le dice que coma, que tiene que comer, ¿no? Y ahí la paciente se queja de dolores en el estómago y le hace a Freud, dice, usted es el responsable de mi achaque, de que yo vuelva a estar mal, ¿no? Y Freud le dice, sus dolores se deben a que usted comió y bebió bajo un estado de angustia y que por eso es el malestar. Entonces ella le arroja una mirada furiosa de odio, de esas, y por primera vez, ahí es cuando se niega a la hipnosis, por primera vez, le mira que vamos, una mirada de asesinato que dice Freud, vale, no quiere, obviamente no quiere que la hipnotice más, ¿no? Veis que ahí está produciendo el psicoanálisis, está produciendo la asociación libre, la técnica, el método, ¿tá? Entonces, al día siguiente ella le dice que sí, que quiere que le siga tratando, pero siempre bajo la premisa, solo lo hago porque usted lo cree así, solo lo hago porque usted dice que es así, solo lo hago, ¿no? Se ponía en él, ¿no? Bueno, la paciente llega a un recuerdo infantil con relación a esto de que no podía comer y dice que no puede comer porque de niña, por portarse mal en la mesa, ya que no quería comer su plato de carne, su madre le obligaba después a comerse la carne y además no le dejaba levantarse de la mesa hasta que no se la hubiera comido y que la carne se quedaba ahí con la grasa todo fría y que le daba asco, eso, ¿no? Y trae otra escena, asocia con otra. El hermano tenía una enfermedad grave y contagiosa y ella comía con él para no segregarlo, para no dejarle solo, pero siempre, claro, tenía mucho cuidado de no tocar las cosas con las que comía el hermano. Con respecto al agua, dice que una vez toda la familia contrajo una afección gastrointestinal por el agua que habían tomado, ¿no? Y que un médico le había recetado agua mineral para que se curasen y ella dijo que eso no iba a mejorar las cosas, que eso no iba a solucionar nada. Y de hecho fue la última que se curó de toda la familia, ¿no? Porque había rechazado la indicación que le había hecho el médico. Fue la que más tardó en curarse. Bueno, esto que fue bajo una sesión hipnótica que le hizo Freud, dice que tuvo un efecto inmediato y duradero. Es decir, que después de esa sesión la paciente empezó otra vez a comer y a beber agua. Freud le da el alta otra vez. Y al año siguiente vuelve la paciente a consultar a Freud porque la hija mayor, la que tenía la afección ginecológica, se ha vuelto rebelde y violenta contra su madre. Además, todos los hijos del primer matrimonio del marido tenían paranoia, padecían de paranoia. Y por la parte de la madre también tenía antecedentes familiares, ¿no? de casos de psicosis. Entonces la madre le lleva a la hija porque ve que algo no va bien, ¿no? Y dice Freud que cuando va en esa ocasión se la ve fortalecida, que está bien, que ha ido bien la terapia. Y unos años después Freud recibe una carta de la paciente pidiéndole autorización para comenzar otro tratamiento con otro médico, también un tratamiento hipnótico. Bueno, ese es el caso, ¿vale? El caso clínico. Veis que todavía está muy incipiente porque, como decíamos, ahí se va produciendo, en estos primeros casos que atiende Freud con hipnosis es cuando, y luego todo esto se lo llevaba a casa por la noche, todo el caso, y empezaba a escribir el historial, y escribió todos los historiales clínicos, los estudios sobre la histeria, los mecanismos psíquicos del fenómeno histérico, que son todos textos previos a la interpretación de los sueños, ¿vale? Le van a servir de materia prima para, con otros instrumentos teóricos provenientes de otras ciencias, de la física, del concepto de campo psíquico que él había desarrollado en el proyecto de una psicología, va a trabajar con todo eso y produce el concepto inconsciente. Pero en cuanto a Amy, ¿no? Dice, era una histeria lo que padecía.
con los delirios fácilmente desarrollados, empezaba a delirar, las alucinaciones, la alteración de la personalidad, a pesar de que conservaba totalmente intactas sus funciones intelectuales, su cultura, todo, pero había una alteración de la personalidad, cambiaba de personalidad, ¿no? cuando padecía esas alucinaciones. Y también la anestesia de la pierna que le dolía, ¿no? Entonces, consideramos los síntomas histéricos como esos afectos y restos de excitaciones de influencia traumática sobre el sistema nervioso por la conversión, el mecanismo de conversión. Entonces, algo en ella hubo que no le permitió elaborar esos sucesos que nos ha ido hablando, ¿no? Que todavía estamos son preconscientes, es decir, todavía tampoco está la interpretación. Todavía Freud no ha interpretado, hay nada, ¿no? Todo es del orden de lo preconsciente, aún de la asociación libre que ella ha ido hablando de todos esos recuerdos. Pero eso le ha ido permitiendo ir a elaborar. ¿Y elaborar el qué? Esa excitación psíquica, esa excitación que no había sido elaborada, excitación asociada a toda esa información, a todos esos recuerdos que habían sido reprimidos, y que estaba puesta pues en el tic nervioso, estaba puesta en el tartamudeo, en el chasquido de la lengua y en estos otros síntomas que no llegaban a ser somáticos, las alucinaciones, los delirios, que no eran somáticos, porque en el caso de Emi vemos que la conversión no se ha llevado a efecto, no ha sido una conversión total, como vamos a ver en otros casos, es decir, que no ha recurrido tanto esta paciente al mecanismo de la conversión. Hay otras pacientes que están paralizadas totalmente, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo. Pero en ella no. O sea, es un tic. Son contracciones musculares. Pero luego la mayoría de los síntomas son psíquicos. Son del orden de las alucinaciones, de la angustia, de los delirios. Es decir, que en la histeria también puede haber una conversión parcial. ¿Los tics son histéricos? Los tics son histéricos. Y también muchos trastornos funcionales ginecológicos son histéricos. Que por ahí la hija también lo que parecía era una histeria. La mayoría de los trastornos ginecológicos de la mujer son histéricos. El embarazo histérico. Nunca lo he dicho así. Sí, sí. Hombre, trastornos ginecológicos, si no hay una razón que a una persona le salga un quiste, no creo, ¿no? No sé. Bueno, también habría que ver la razón de por qué le ha salido un quiste. Ya. ¿Qué es eso, somatizado? Claro. Somatizado. Porque es La mente que... ciega. Claro, si es que está Un implicado. mal físico, dijera. Claro, cuando ya hay Somatizado. lesión orgánica, lo vivimos el primer día, ¿no? Cuando hay una lesión orgánica es más del orden de la enfermedad psicosomática. Pero está implicado el psiquismo también ahí. En la enfermedad psicosomática lo que hay es una negación del psiquismo. Es decir, se hace una enfermedad en el cuerpo para negar lo psíquico. En la histeria son más del orden de trastornos funcionales. Una función biológica falla, no funciona bien. Entonces es más del orden histérico. Eyaculación precoz y todo eso. Ah, claro, sí. Los trastornos sexuales Sí, pero hay una diferencia entre el trastorno psicosomático y y la esto, histérico. ¿no? Claro, en la histeria no hay lesión, Ah, es verdad. falla la función, Vale. no puede mover la pierna, no puede mover el brazo, ¿no? O tiene un de más, tiene un tic, tiene una contracción muscular, una contractura, es de la función. En la psicosomática Sí, se se altera el puede. órgano, Sí, se se puede, hace el sí. agujero en el estómago, se hace el tumor, se El hace... psicosomático se afecta, ¿no? Claro. Hay ya una lesión en el cuerpo en la psicosomática. Y luego la eyaculación precoz que tú mencionabas también puede tener que ver con la neurosis de angustia. Total. Claro, lo tengo analizado. Pasa que es tan fina la línea que separa una situación de otra que hay que conocer bien a fondo cada una. Entonces, Claro. ¡pah!
la defines. Claro. Pero vamos, cuando lo ves... Claro. Además es fundamental, ¿sabes para qué? Para hacer diagnóstico diferencial. Porque cuando llega el paciente, por ejemplo, con eyaculación precoz, A eso quería llegar. claro, Tus palabras. entonces tú le escuchas y en función de cómo habla, de las frases que dice, puedes decir, ah, pues mira, es una neurosis de angustia, o es una histeria, pero por lo que dice el paciente se sabe. La Y eyaculación. también por lo que hace. Pero a ver, la O eyaculación. Pero deja de en hacer. el análisis, Sí. y cuando viene el psicoanálisis, Claro. le decíamos, lo que nos interesa es su realidad psíquica. Entonces es o por lo que dice o por lo que hace en relación con el análisis. Que eso es la transferencia. ¿No? Ahí se establece la transferencia con el analista y ¿qué pasa en la transferencia? Es eso que él hace habitualmente en su vida, ahora lo empieza a hacer en la relación psicoanalítica. ¿No? Claro, bajo la mirada del psicoanalista. Entonces ahí está, es carne de interpretación, carne de cañón para la interpretación, porque ahora lo hace en la relación con el Pero yo analista. digo, y en la eyaculación precoz no es que hemos dado demasiada importancia a eso y que no es un exceso de excitación. Quiere decirse que cuando lleve 20 y 30 años con esa mujer, a lo mejor ya no tiene eyaculación precoz. No lo sé. Bueno, en algunos casos es un exceso Se de cura, si se quiere es un curar, exceso sí. de excitación la eyaculación precoz, porque en claro. realidad en muchos casos es una eyaculación tardía. Es decir, está todo el día excitado, todo el día pensando Que ha llegado en un el... momento ya desde que empieza hasta que Claro. ha tardado mucho. Por la tarde se va a encontrar con ella, con la mujer. Pero lleva todo el día fantaseando sobre ese encuentro. Excitado con el encuentro. Entonces llega y nada más verla, la toca y eyacula. ¿Ves? Aparentemente es precoz, pero realmente es tardía, porque lleva todo el día masturbándose mentalmente con eso. ¿No? En ese caso, por ejemplo, puede ser una eyaculación tardía. Es así, sí, claro. En otros casos puede ser... Por Pero sí, obsesión, por mil cosas. pero depende de cómo lo cuente el paciente, de lo que asocie libremente en su psicoanálisis. Ahí es donde podemos hacer el diagnóstico diferencial. De mí que me ha dado la impresión que la eyaculación precoz no era un problema, sino más bien el problema era el problema Fisiológico, claro, solo. claro, o sea, si le estás dando mucho problema a eso, va a tener un problema realmente. Pero si no le das más importancia, Precisamente al contrario, si no le da mucha importancia, no ocurre la eyaculación precoz. exactamente. No sé. Pero bueno, que es un problema para el que lo padece, la eyaculación precoz. Sí, porque le da mucha importancia, ¿no? Si no le diera tanta importancia, a lo mejor no lo tendría. No lo sé. Eso, claro, eso ya es lo de la importancia es una cosa... es secundaria al síntoma. Quiero decir que uno puede tener un síntoma y no darle importancia, y otro puede tener un síntoma y darle mucha importancia, pero es ya la utilización que se hace del síntoma posterior, pero casos que tiene síntoma, ¿no? A ver, Dulce María pregunta, ¿qué pasa con los voyeristas? Bueno, eso es una perversión. Voyeur es una perversión, igual que cualquier otra perversión, ¿no? El exhibicionista, el voyerista, el sádico, el masoquista, son perversiones sexuales. Elección libidinosa, ¿no? La libido que Claro. eliges es una desviación. Exacto, es una desviación, está toda la libido puesta en la lo pulsión mismo. escópica. Porque puede ser normal, pero tenga una fijación o pues eso, desviarme. En vez de siempre aquí, voy y cojo este camino. Claro. Exhibicionismo, voyerismo. Pero además, para que sea perversión es siempre así. Es decir, que eso es lo que que no le gustan otras cosas, porque el placer escópico de la mirada forma parte también de cualquier relación sexual, ¿no? Pero está no solo la mirada, está la boca, está el tocar, está, ¿no? Pero si solamente se queda ahí, se fija a eso y es solamente con eso, solamente se excita si mirando, solamente lo que le gusta es mirar solo. O al revés, lo que le gusta es ser mirado, se exhibe y eso es lo que excita, ¿no? Es como que se quedan hay una desviación de la libido y solamente se quedan con eso, ¿no? En la perversión. Y es además porque en la infancia la perversión, o sea, el niño decimos es un polimorfo perverso. Es decir, que goza de esas cosas que luego en la edad adulta van a quedar prohibidas. El niño al principio goza todo con la boca, ¿no? Pero después en la edad adulta
pues no se puede ir mostrándote como hace el niño que se muestra la cosita y se siente súper orgulloso y va por la casa desnudo, por culete, pero de adulto no se puede, ¿no? Digo, quedan prohibidas con los diques a la sexualidad infantil, la repugnancia, el pudor, la moral, son los diques que vienen a ponerse para pasar de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta. El perverso se la salta, sabe dónde está la ley, sabe dónde está el límite, pero se lo salta, el perverso. Gracias por la respuesta, súper, dice. John Jairo Silva dice, ¿cómo se pone en juego la intelectualidad, en este caso de Emi, y otras pacientes histéricas en los historiales clínicos de Freud? Tengo entendido que para la época era una característica más de los hombres. Repito, es por la época, no me malinterpreten. El que la histeria en hombres o en mujeres, da igual, pero tiene que ver un poco con la posición pasiva, la histeria. La posición pasiva que está tanto en hombres como en mujeres, decíamos, la posición femenina, masculina, la posición femenina. ¿Por qué? Porque ese primer suceso, o ese suceso de la sexualidad infantil que hizo enfermar de histeria, tiene que ver con un acontecimiento sexual infantil, pero que vivido de manera pasiva. O sea, lo vivió, lo experimentó de manera pasiva el paciente y además gozó con ese, ¿no? Sí. Por ejemplo, el nacimiento de un hermano. No vayas a estar, le alejan. Y eso puede producir a esa persona la forma de actuar de después. Porque le alejaron de algo tan bonito como ver a la madre embarazada, engordita, el proceso. Puede Entonces, ser cualquier lo cosa. retiran, bueno. Sí, pero fíjate, puede ser cualquier cosa, pero lo que nos viene a decir Freud con el complejo de Edipo, que hemos empezado la clase hablando de eso, es que es más bien la posición de ese niño, ese niño ya adulto, porque si nos lo está contando en su análisis, ya es un adulto hablando de su infancia, frente a ese hecho que era, ¿cuál? ¿De dónde vienen los niños? Ahí quiero llegar, para Claro. que no viera. Claro, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo ha venido este al mundo? ¿No? Que tiene que ver siempre con esas cuestiones frente a la sexualidad, frente a la reproducción sexual, frente a la mortalidad. ¿Qué es lo que les preocupa a los niños en ese momento? O sea, toda su investigación sexual infantil está puesta en a ver, ¿qué papel juega mi padre en todo esto, en mi vida? ¿Qué hacen mi padre y mi madre por las noches cuando se meten a la habitación? ¿De dónde vienen los niños? A ver, ¿por qué este tiene y este no tiene? Todas esas son las preguntas que se hace el niño para constituir su teoría sobre la sexualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo traumático que produce la enfermedad? Pues es la posición frente a... más bien, es el paso por el Edipo. El paso por todas esas preguntas y cómo se va conformando en el niño las respuestas, qué posición toma frente a todo ese hecho humano, ¿no? ¿Se puede hacer un análisis del complejo de Edipo de un niño? Yo, por ejemplo, puedo observarle y... Tú puedes escucharle y vas a ver todas las cosas edípicas en lo que dice. Lo vas a escuchar perfectamente. A medida que vayas aprendiendo más psicoanálisis, te vas a dar cuenta cómo lo oyes en el niño. Ahora no lo oyes porque te falta la teoría, pero a medida que vayas teniendo la teoría, lo vas a escuchar. Ya, total. Eso es lo que le pasa al psicoanalista en su formación. A medida que se va formando como analista y va estudiando la teoría, cuando llega el paciente, la escucha, lo dice, el paciente lo dice, pero lo dice ¿para quién? Para quien sabe escuchar. Entonces simplemente ya escuchándole, a medida que lo va diciendo, ya eso le permite a él ir elaborando todas esas cosas inconscientes. Vale, que tengo que empezar a escuchar y a ir observando. Claro, tú escúchale y tienes que estudiar. Tienes que empezar a estudiar psicoanálisis. Vale. Claro, para poder escucharle en él todas esas cuestiones edípicas, depende de que tú estudies, de que tú vayas forjando en ti una escucha psicoanalítica. El conocimiento de las cosas, como todo. La asociación de Pecamos ideas. por ignorantes. Claro. Pero en todos los niveles. Situaciones y temas y... Claro. La ignorancia.
Claro, saber te va dando los instrumentos, adquirir instrumentos fuertes de conocimiento te permiten ya pues interpretar la realidad de otra manera y hacer de otra manera, porque cuando ya escuchas otras cosas, haces otras cosas, ¿no? No lo interpretas de manera ingenua eso que está diciendo el niño, que la interpretación ingenua suele ser siempre pues la que te impone, ¿no? Exacto, la moralidad. La moral, la razón, ¿no? Pero si tú lo escuchas de otra manera, vas a ver cómo eso te permite decir otra frase a tu hijo, que le va a ayudar a continuar su Más investigación. científica, más estudiada. Claro. Bueno, La vida es la dejamos vida, aquí. es la leche. La vida es la vida, sí. Genial Bueno, tener tiempo para pues, eso, estudiar. Que no es que lo desconocieras, es que ahora Claro, eso es lo le inconsciente. pones nombre y le Exacto. defines y le dices, esta definición equivale a esto. Exacto, eso es lo inconsciente. Es decir, ahí va, pero si esto ya de alguna manera yo ya lo sabía. No, lo que pasa es que luego le pones nombre y Un apellido. saber no sabido a que la habita en cosa. nosotros. Hasta luego. Bueno, continuamos la próxima. Chao. Genial, Adiós. genial. Guau. Chao, hasta la próxima.